Ya, casi, ¿ve? Casi empezamos sin grabar la clase. A ver, entonces, ¿cuál es el concepto? A ver, es aquel movimiento de trayectoria circunferencial donde el móvil mantiene constante el módulo de la velocidad, entre paréntesis, rapidez, entre paréntesis, rapidez. Ahí está. Es aquel movimiento de trayectoria circunferencial donde se mantiene constante la rapidez, donde se va a mantener constante la rapidez del móvil. ¿Estamos? ¿Sí? Se mantiene constante la rapidez del móvil. Punto aparte. En intervalos de tiempos iguales, en intervalos de tiempos iguales, los arcos y ángulos centrales son iguales, Algo parecido con el MCU, perdón, con el MRU, algo similar. ¿Te acuerdas que en el MRU en tiempos iguales, distancias iguales? Pues bien, algo similar ocurre aquí también. En tiempos iguales, longitudes de arcos iguales y obviamente jovencitos y obviamente jóvenes, también arcos y ángulos centrales iguales. ¿Estamos? Muy bien, entonces vamos a indicar más o menos. Ahora, también debemos recordar lo que sería la longitud de arco. ¿Te acuerdas algo de las longitudes de arco? ¿Te acuerdas de la longitud de arco? ¿Te acuerdas, no? ¿Sí? Ah, claro, el famoso lorno. El famoso lorno. Esto no vamos a usar, eso de acá sí. Ahí está, ¿no? La famosa expresión del lorno. Ahí está, mira. Longitud de arco, ¿a qué es igual, jóvenes? Longitud de arco, ¿a qué es igual? El ángulo central multiplicado por R. Ahora, yo te pregunto, ¿qué cosa viene a ser L? ¿Qué viene a ser L para nosotros? El recorrido o L vendría a ser longitud de arco, ¿no? Viene a ser longitud de arco, ¿no? Sí, L vendría a ser longitud de arco, ¿no? Sí, ahí está. L vendría a ser longitud de arco. Pregunta, ¿qué cosa viene a ser teta? ¿Qué viene a ser el ángulo tetita? A ver, vamos. ¿Qué viene a ser el ángulo tetita? El ángulo tetita, ¿qué cosa viene a ser? El ángulo central. Debe estar en radianes. El ángulo central debe estar en radianes. ¿Estamos? Muy bien. El ángulo central debe estar en radianes. Y una pregunta, ¿qué quiere ser R? ¿Qué viene a ser R para nosotros? El radio, perfecto. Entonces, la longitud de arco, la longitud de arco, ¿no? Sí, es el radio, ¿correcto?
Longitud de arco, radio. Ahora, en cuanto al movimiento circular, ¿cómo se va a dar el movimiento circular? Bueno, como ya te lo había mencionado, ¿sí? En el movimiento circular, en intervalo y las características, ¿no? Básicamente es eso, ¿no, chicos? Las características, ¿no? De este movimiento. Aquí está, mira. Acá hay uno bonito para ti. Ahí está, mira. Creo que te das cuenta de algo. ¿Te das cuenta de algo aquí? La trayectoria es una circunferencia. ¿Se nota, no? Sí. La trayectoria es una circunferencia y la longitud de arco, ya, muy bien, perfecto. Ahí está. Mira, acá, mira, por ejemplo, mira, como ustedes pueden observar ahí en la pantalla, vamos a indicarlo acá. La trayectoria es una circunferencia, la trayectoria es una circunferencia. Por ejemplo, B1, supongamos que tenga un valor de 10 metros por segundo. Cuando toca la velocidad B2, su valor sigue siendo 10 metros por segundo. Cuando está en B3, su valor sigue siendo 10 metros por segundo. Entonces, el móvil en todo momento va siguiendo una trayectoria como esta, ¿no? Donde el valor de su velocidad va a mantenerse constante. A eso se refiere movimiento circular uniforme. ¿Correcto? Que el valor de la velocidad se va a mantener constante en todo momento. Muy bien, jovencitos. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Exacto, claro. También, también, ahí está. Muy bien, muy bien. Listo, perfecto. Claro, acá como su compañero nos ha regalado un pequeño GIF, ¿no? Movimiento circular, ¿no? Ahí está. Interesante, ¿eh? Interesante. Ahí está, mira, ¿ves? Movimiento circular, ¿no? Cómo el valor de la velocidad va a mantenerse constante, ¿no? Se va a mantener constante el valor de la velocidad. Ya está, ahí está. Listo, entonces ustedes pueden observar ahí, mira, ¿ves? Cómo, claro, la dirección cambia. La dirección de la velocidad cambia, pero su valor, ¿cómo se mantiene en todo momento? Su valor, ¿cómo se mantiene en todo momento? Constante. Y te das cuenta que hay una aceleración también. ¿Te das cuenta ese de verde que hay una aceleración? Ya, esa aceleración se le llama aceleración centrípeta. Y esa aceleración se mantiene constante en módulo, pero su dirección también cambia, ¿no? Su dirección también está cambiando. Entonces, date cuenta de eso, ¿no? Que, por ejemplo, ahí su dirección está cambiando, pero su valor se mantiene constante. Su valor se mantiene. Solamente cambia la dirección. Así es. Solamente cambia la dirección. Muy bien. Pasamos a los siguientes elementos, muchachos. Ahí están.
Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, en cuanto a los elementos, punto número 1, elementos del movimiento circular uniforme. Elementos del movimiento circular uniforme. ¿Cuáles van a ser los elementos básicos de este movimiento, jóvenes? ¿Cuáles van a ser los elementos más importantes? A ver, tenemos por ejemplo aquí, chicos, A, velocidad tangencial. Velocidad tangencial. Tenemos ahí la velocidad tangencial. Listo. ¿Qué es la velocidad tangencial, chicos? ¿Qué se entiende por velocidad tangencial? Mira, llamaremos velocidad tangencial lo siguiente. Es la velocidad que presenta el móvil en un movimiento circunferencial y es tangente a la trayectoria. Y es tangente a la trayectoria. Mi estimado Roberto, lo que siempre es constante es, llamémosle, por ejemplo, el módulo, mi estimado Roberto. O sea, lo que se mantiene constante es solamente el módulo, nada más. Nada más. ¿Ah? Solamente el módulo se mantiene constante. ¿Estamos? Solamente el módulo. ¿Ya? El resto cambia. ¿Ya? No te vayas a confundir. Ok. Exacto. El módulo de la velocidad y el módulo de la aceleración se van a mantener constantes en todo momento. ¿Estamos? Sí, en todo momento se van a mantener constante esa llamada velocidad, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cómo se calcula, no? La velocidad tangencial, ¿no? Lo que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? ¿Sí? La velocidad tangencial, muchachos, la velocidad tangencial, a ver, acá tenemos. Eso de acá vendría a ser la, ahí está, mira, la velocidad tangencial, ¿no? Esta es la velocidad tangencial, date cuenta que la velocidad tangencial es tangente a la trayectoria. Esto de acá, jovencitos, esto de acá me va a representar el radio de la trayectoria. ¿Y qué ángulo forma con el radio? Va a formar un ángulo de 90. ¿Estamos? Va a formar un ángulo de 90. Entonces, con respecto a su módulo, la velocidad tangencial se va a calcular, jóvenes, de la siguiente manera. Se calcula así. Arco, longitud de arco entre tiempo. Longitud de arco entre tiempo, jóvenes. Longitud de arco entre tiempo. Esa va a ser la velocidad tangencial. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser la unidad en la que se mide? ¿Cuál va a ser la unidad en la que se mide, jóvenes? Va a ser en metro por segundo. Va a ser en metros por segundo. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esa partecita que es importante
para lo que nosotros definimos en el movimiento circular uniforme. Jóvenes, la velocidad tangencial va a estar en el mismo plano del movimiento circular. La velocidad tangencial está en el mismo plano del movimiento circunferencial. Listo. Ya, a ver, vamos a indicar acá otra velocidad, jóvenes. Acá hay otra velocidad. Aquí hay otra velocidad, jovencitos. ¿Cómo se llama la otra velocidad que tenemos que ver? P. Se le va a llamar velocidad angular. Se va a representar, muchachos, básicamente de esta forma. La velocidad angular. La velocidad angular se va a representar de esta manera, con este símbolo. Omega. ¿Ya? Ahí está. Ya está. Velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular, jóvenes? ¿Qué entendemos por velocidad angular? Es aquella velocidad que mide la rapidez para girar ángulos centrales en cierto tiempo. ¿Estamos? Sí, para poder girar ángulos centrales en cierto tiempo. ¿Estamos? Eso es lo que me representa, muchachos, la velocidad angular. ¿Ya? Eso es lo que me representa la velocidad angular. La velocidad que nos va a indicar qué tan rápido se giran los ángulos, qué tan rápido se van a girar los ángulos. ¿De acuerdo? Eso se llama velocidad angular. Aquella velocidad que nos indica qué tan rápido se van a girar los ángulos. ¿De acuerdo? Esta velocidad, muchachos, esta velocidad angular se va a representar básicamente, muchachos, de esta manera. Ahí está, mira. Ya, ahí está, jovencito, para que lo vean mejor, más bonito. Ya, ahí está. Jovencitos, una pregunta. ¿Cómo se grafica la velocidad angular, no? ¿Cómo es que nosotros vamos a graficar la velocidad angular? La velocidad angular, jóvenes, la vamos a representar de esta manera. Aquí está. Te presento la velocidad angular. Es un vector perpendicular al plano del movimiento circular. Se supone que esto de acá me va a representar al móvil y esto de acá, jovencito, me va a representar de alguna manera el sentido de su giro. Esto va a ser un delta de teta, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa viene a ser para nosotros delta de teta? Viene a ser el ángulo central que giras.
ángulo central de giro. Va a ser el ángulo central de giro. ¿Estamos? ¿Sí? Por lo tanto, jóvenes, por lo tanto, te das cuenta que aquí la velocidad angular es perpendicular al plano del movimiento circular. Esto de acá, jóvenes, es el movimiento o plano del movimiento. Plano del movimiento. Es el plano del movimiento. Y la velocidad angular va a ser perpendicular a la dirección, al plano del movimiento. ¿Cómo se calcula el valor de esa velocidad angular? ¿Cómo nosotros vamos a calcular el valor de esa velocidad angular? Lo vas a calcular, jóvenes, de la siguiente manera. El ángulo central dividido entre el tiempo. ¿Estamos? De esa manera uno puede medir o calcular la velocidad angular. La unidad en la que se mide, radian por segundo. La unidad en la que se mide, radian por segundo. A eso le llamamos velocidad angular. La unidad en la que se mide, radian por segundo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Listo. Ahora, aquí hay una observación que quiero colocárselas a ustedes de una vez. Observación. La velocidad tangencial y la velocidad angular se relacionan mediante este producto. La velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. ¿Estamos? La velocidad tangencial, perdón, es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. A esto le llamamos la relación escalar. ¿Listo? Muy bien, jovencitos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Así es, mi estimada Isabel. La única que se mantiene constante, tanto en módulo como en dirección, es la velocidad angular. Solo la velocidad angular se mantiene constante en módulo y dirección. ¿Me dejó entender? Muy bien. Vámonos a la parte C. Vámonos a la parte C. ¿Y cuál es la parte C, profesor? Se le llama periodo. ¿Qué cosa viene a ser el periodo, muchachos? ¿Qué se entiende por periodo? Así es. ¿Qué se entiende por periodo? Es el tiempo para recorrer, es el tiempo para dar una vuelta completa a la circunferencia. Es el tiempo que necesita para dar una vuelta completa a la circunferencia. A eso nosotros le llamamos periodo. El tiempo que se toma en dar una vuelta completa. ¿Estamos? Muy bien. Hay que recordar también, muchachos, hay una relación muy importante. Por ejemplo, vuelta, una vuelta es equivalente a una revolución, lo cual también es equivalente a 360 grados, lo cual también a su vez es equivalente a 2 veces pi
radianes. ¿De acuerdo? ¿Ya? No te vayas a olvidar. 2 pi radianes. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver después, mi estimado Carlitos, en la frecuencia. ¿Estamos? Ahora, no se vayan a olvidar, muchachos, que hay una relación entre el periodo y la velocidad angular. ¿Cuál va a ser esa relación, profesor? Mira, la relación va a ser la siguiente. Va a ser así. 2 veces pi sobre el omega. Ahí está. Esta es la relación. Esta es la relación. El periodo a qué va a ser igual. 2 pi sobre el omega. Profesor, ya me olvidé. ¿Quién es el omega? El omega es ese de acá, este símbolo de acá que acabamos de ver. Él es omega. Y se le llama rapidez angular. Rapidez angular. El omega viene a ser la rapidez angular, jóvenes. El omega viene a ser la rapidez angular. ¿Ya? Ahí está, la rapidez angular. Entonces, no te vayas a olvidar de esta relación, ¿ah? Muy importante, si es posible, anótala. Luego tenemos por acá, muchachos, otro elemento. No, la rapidez angular, mi estimada Alicia, es el valor de la velocidad angular. Creo que ya está bastante claro. Es el valor, es el valor. Frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia, jóvenes? ¿Cómo se define la frecuencia? ¿Cómo se define la frecuencia? Número de vueltas. Número de vueltas. Número de vueltas. Número de vueltas en un intervalo de tiempo. ¿Sí? En un intervalo de tiempo. Eso le llamamos frecuencia. La frecuencia viene a ser el número de vueltas en la unidad de tiempo. ¿Ah? Tiempo. En la unidad de tiempo. ¿Estamos? Número de vueltas en la unidad de tiempo. Número de vueltas en la unidad de tiempo. ¿Estamos? ¿Cuál es la unidad en la que se mide la frecuencia? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Unidad de medida. ¿Cuál va a ser para nosotros la unidad de medida de la frecuencia? Eso es cultura general. ¿Ah? Eso es cultura general. Eso se llama hertz. Hertz. Muy bien. La unidad de medida es el hertz. Hercios, no, estimado Moisés. Se llama hertz nada más.
Muy bien, ya está. Ahora, normalmente los hercios, no, ya es una unidad muy, pero muy antigua, ya no se usa, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula la frecuencia también? Mira, la frecuencia también, ¿sabe con quién se relaciona? ¿Sabe con quién se relaciona la frecuencia? También se relaciona con la velocidad angular, con la rapidez angular, perdón. ¿Cómo? De esa manera. 2 veces pi multiplicado por la frecuencia. ¿Estamos? Aquí hay otra expresión que me permite a mí calcular la frecuencia. 2pi por la frecuencia, ¿sí? El omega, que es la rapidez angular, es igual a 2pi por la frecuencia. A partir de ello, jóvenes, a partir de ello, nace una relación muy interesante, ¿no? Muy interesante. Hay una relación con la frecuencia. Profe, ¿cuál es la relación? Que la frecuencia es la inversa del periodo. Es la inversa del periodo. Es la inversa del periodo. ¿Sí? Es la inversa, ¿no? Le llaman recíproco. También, también, así es, también le llaman así, ¿no? Recíproco, ¿no? Algunos le conocen de esa manera. Ahora, también se utiliza, por ejemplo, ciertas unidades, ¿no? También se usa ciertas unidades antiguas de frecuencia. ¿Cuáles son esas unidades antiguas de frecuencia? Los RPS, que significa revoluciones por segundo, ¿no? Revoluciones por segundo. Y la otra, ajá, muy bien, los RPM, ¿no? RPM, que me representan las revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Ahí están, ¿no? También en las unidades de frecuencia, ¿no? Revoluciones por segundo, revoluciones por minuto. Muy bien, una pregunta, ¿y cómo puedo pasar de los famosos RPM, RPS, lo que yo quiero hacer, jovencitos, quizás es pasarlo a radian por segundo? A radian por segundo. Cuando tú quieres hacer ese cambio, cuando tú quieres hacer ese cambio para pasarlo de RPS a radian por segundo, lo único que tendríamos que hacer, jovencitos, lo único que se hace para hacer esta jugada es multiplicarlo. Solamente que tendríamos que hacer a los RPS multiplicarlo por el factor de 2pi. Simplemente lo vas a multiplicar por 2pi. ¿De acuerdo? Los RPM, para pasarlo a radian por segundo, vamos a multiplicar por el factor de 4, de 2pi sobre 60. Para poderlo pasar de estas unidades llamadas RPS a RP. ¿Entiendes ahí?
¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Listo. Y pasamos a la última, al último elemento y ya con esto empezamos a resolver el material. Pasamos a lo que sería, jovencitos, aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Ahí está. Ahí está, jovencitos. Aceleración centrípeta, ya para terminar la teoría. Aceleración centrípeta es aquella aceleración que mide los cambios de dirección uniforme de la velocidad tangencial. ¿Estamos? ¿Qué es lo que va a medir la aceleración centrípeta? ¿Qué es lo que va a medir la aceleración centrípeta? Va a medir los cambios de dirección uniforme de la velocidad tangencial. O sea, cómo la velocidad tangencial va a ir cambiando su módulo, ¿sí? Como ustedes lo han podido observar aquí, ¿no? En esta figura que acabamos de ver hace ratito. Ahí está, mira. ¿Te das cuenta cómo la aceleración centrípeta? ¿Te das cuenta cómo la aceleración centrípeta apunta siempre hacia el centro de la trayectoria? ¿Sí o no? Entonces, eso hay que considerar, muchachos, en el movimiento circular. Hay que tomarlo en cuenta siempre, ¿ya? Aquí lo voy a poner. La aceleración centrípeta apunta siempre al centro de la trayectoria. Al centro de la trayectoria. La aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la trayectoria. Date cuenta de eso. ¿Estamos? ¿Cómo se calcula esa aceleración? ¿Cómo se calcula, jóvenes, dicha aceleración? La aceleración centrípeta se va a calcular, jóvenes, de la siguiente manera. Se va a calcular así. La rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio o igual, así no, el omega cuadrado multiplicado por el radio. Ahí está. Ahí está la formulita, jóvenes, para calcular el módulo
de esa velocidad, perdón, de esa aceleración, donde V, ¿qué me representa, muchachos? ¿Qué me representa V? Esta V de acá. La velocidad tangencial. R, ¿qué cosa me representa R? Muy bien. Entonces, el signo igual, ¿qué tiene? ¿Qué tiene, mi estimado Roberto? ¿Cuál es el signo igual? O sea, hay dos formas, pues. Claro, tiene dos formas, pues. La tangencial al cuadrado sobre el radio o angular al cuadrado multiplicado por el radio. O sea, cualquiera de las dos formas me permite calcular la aceleración centrípeta. Así es. Listo, perfecto, muy bien. Muy bien. Listo, jóvenes. Terminamos con la parte teórica del tema que nos corresponde el día de hoy. Y en estos momentos vamos a pasar a resolver los problemas de clase. ¿Estamos? ¿Sí? A ver. Todos recibieron el material de la semana pasada, ¿no? Todos recibieron el material de la semana pasada, o sea, la clase de parabólico, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué semana es? La 6 creo que, ¿no? Sí, semana número 6. Ya, a ver, va. Ya, empezaremos, jovencitos. A ver, ¿qué te parece si empezamos por algo sencillito nada más? Como para que te emociones. La pregunta número 1. Una preguntita que te puede emocionar, vacilar, ¿no? Ahí está, mira, pregunta número 1, movimiento circular uniforme. Un cuerpo con movimiento circular da 3 vueltas en un minuto. Jóvenes, acá tenemos la resolución. A ver, resolución. Dice que un cuerpo gira con movimiento circular uniforme dando 3 vueltas en un minuto. Ahí está la partícula, jóvenes, girando. Ya está. Según el ejercicio, dice que va a dar, realiza, realiza, realiza 3 vueltas, 3 vueltas en un minuto. Entonces, con eso podemos calcular nosotros la frecuencia, que viene a ser número de vueltas en un cierto tiempo. Jóvenes, la frecuencia. ¿Cuántas vueltas dio? 3.
en un minuto, 60 segundos. Jóvenes, aquí tenemos un 20avo de Hertz. Ya, pero a mí no me piden eso. A mí me piden el valor de la velocidad angular. Me piden el valor de la velocidad angular. La angular, aquí es igual, jóvenes. 2pi por la frecuencia. Estamos hablando de 2pi por 1/20. Y eso me daría como resultado pi décimos. La rapidez angular, pi décimos radian por segundo. Clave correcta, muchachos, ¿cuál sería para nosotros? ¿Cuál sería la clave correcta? La letra D. Ahí está, ¿ves? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió, no? ¿Se entendió, no? Ya está. Perfecto. Muy bien. A ver, continuamos. A ver, la pregunta número 2. Pregunta número 2. A ver, vámonos con la pregunta número 2, jóvenes. Dice, en física, el movimiento circular uniforme es aquel que describe un cuerpo que se mueve alrededor de su eje de giro con un radio y una velocidad angular constante, trazando una circunferencia. Un cuerpo gira, otra vez, un cuerpo gira, ¿ya? Ahí está, mira, el cuerpo está girando. Voy a trazar el eje donde está la velocidad angular, y te dan como datos su frecuencia. Gira con 90 RPM. ¿Estamos? Te preguntan, ¿qué ángulo gira en 2 segundos? Jóvenes, una pregunta. Conociendo la frecuencia en RPM, lo voy a pasar a radian por segundo, que viene a ser velocidad angular. Jóvenes, el omega sería así, 90 multiplicado por 2pi sobre 60. Eso vendría a ser ¿cuánto, muchachos? 3 veces pi, ¿no? Radian por segundo, ¿me entiendes? De RPM lo estoy pasando a radian por segundo. De RPM lo estoy pasando a radian por segundo. ¿Estamos? Ahora, del movimiento circular uniforme, del movimiento circular uniforme, el ángulo que giras, ¿a qué va a ser igual? Angular por el tiempo, ¿no? Parecida a la ecuación del MR1. Parecida a la ecuación del MR1. Parecida a la ecuación del MR1. Entonces tendríamos lo siguiente. El ángulo que giras, ¿a qué es igual? Angular 3pi radian por segundo en un tiempo de 2 segundos. Segundo con segundo se va. Te va a quedar 6pi radianes. Y la clave correcta, muchachos, sería la letra C. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes?
Listo, muy bien. Ahí está. Muy bien, entonces lo vamos a dejar ahí. Ahí está. Vamos a ver otro similar, ¿sí? Otro similar. Problema número 3. Exacto, mi estimado Roberto. Exacto. Cuando conviertes de frecuencia a rapidez angular, se multiplica por ese factor que ya hemos dado. Listo, dice. A ver, dice, un reloj mecánico es un reloj sin pila que funciona por un sistema mecánico de resortes y también engranajes, ¿no? Bueno, el texto nos habla básicamente cómo funciona un reloj. El movimiento de las agujas de un reloj es de velocidad angular constante. En este contexto, hallar la rapidez angular del minutero en un reloj. Hallar la rapidez angular del minutero en un reloj. Ah, qué bonito problema. Interesante. Bueno, ustedes ya conocen el minutero, ¿no? Ahí está, ¿no? Este es un reloj. Ustedes ya lo conocen, el reloj. Todo el mundo tiene un reloj en su casa. Todos tienen un reloj en su casa. Y tengo una pregunta, ¿qué es lo que va a marcar? El minutero marca los minutos, ¿correcto o no? Entonces, acá, este de acá, jóvenes, este de acá va a ser el minutero, por si alguien no lo sabe, es el minutero. Jóvenes, y el minutero, el minutero demora, demora 1 hora, o sea, 60 minutos, eh, en dar una vuelta, en dar una vuelta. ¿Eso qué significa entonces? El periodo del minutero va a ser 60 minutos. Esto va a ser su periodo. Ya, a mí me piden calcular, jóvenes, a mí me piden calcular, a mí me piden calcular tu rapidez angular. Pero yo recuerdo esta formulita. Yo recuerdo esta formulita. El periodo va a ser igual a 2pi entre el omega. El omega viene a ser la rapidez angular. La rapidez angular. Entonces vamos a hacerlo aquí. Angular, aquí es igual 2pi sobre el periodo. Estamos hablando de 2pi entre 60 minutos. Pero recuerda que las respuestas no están en minutos, están en segundos. Hay que convertir minuto, 60 segundos. Minuto con minuto se va, minuto con minuto se va, me va a quedar el omega.
2pi sobre 3600. Eso sería, jovencitos, pi sobre 1800 radian por segundo. La clave correcta, jóvenes, sería la letra D. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien, entonces no te vayas a subir. Row, por favor, más atención, ¿sí? Más atención, que incluso lo hemos hecho bien despacito. El minutero demora 1 hora en dar una vuelta completa. 1 hora son 60 minutos. 1 hora son 60 minutos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que para dar una vuelta va a demorar 60 minutos. Eso se llama periodo. Pero recordemos que el periodo se relaciona con la rapidez angular. 2pi sobre el omega. Este símbolo se llama omega. La rapidez angular es igual a 2pi sobre el periodo. Estoy intercambiando nada más. Estoy intercambiando. 2pi sobre el periodo. 2pi sobre 60 minutos. Pero los minutos los paso a segundos. Minuto con minuto se va. 3600, sáquenle la mitad, 1800. Ahí está, joven. Muy bien. Listo. Pasamos a la siguiente. Rocío, lo acabo de explicar ya por segunda vez, mi estimada Rocío, por favor. Chicos, más atención, ¿sí? Ya lo he repetido ya 2 veces. Vamos al problema número 4. Dice, una partícula gira con movimiento circular. Gira con movimiento circular. De modo de tal modo, jóvenes, que da una vuelta en 22 segundos. Va a dar una vuelta en 22 segundos. Va a dar una vuelta en 22 segundos. Cuando recorre 40 centímetros de arco, emplea 10 segundos. ¿Cuál es el radio del movimiento circular? Sabiendo que el término pi vale 22 sobre 7. Entonces, jóvenes, aquí está el centro de la trayectoria. Esta es la partícula que se va a ir moviendo. Esta es la partícula que se va a ir moviendo en la trayectoria circular. Ahí está, mira. En la trayectoria circular. Dice que va a tener, dice que te dan como datos los siguientes datos. El periodo va a ser de 22 segundos. Esto le llamamos periodo. ¿Estamos? Dice que cuando recorre, por ejemplo, acá, mira, una longitud de arco, de 40 centímetros, lo va a hacer en 10 segundos. El tiempo va a ser en 10 segundos. Va a girar cierto ángulo en 10 segundos. Quiero calcular el radio de la trayectoria. Fácil, mira.
El periodo se relaciona con la velocidad angular. Periodo aquí es igual. 2pi sobre el omega. Lo cual implica, muchachos, que el omega va a ser 2pi sobre el periodo. 2pi sobre 22. El omega sería pi sobre 11 radianes por segundo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, también, jovencitos, una pregunta. Me dan longitud de arco y tiempo. La tangencial aquí es igual a la longitud de arco entre tiempo. Longitud de arco, 40 centímetros. 10 segundos. 4 centímetros por segundo. Luego, angular por el radio. La tangencial se relaciona con la angular multiplicándolo por el radio. La tangencial vale 4. La angular pi sobre 11. Quiero el radio. Reemplazas. 44 es igual a pi por el radio. Pero cachimbo, te dan como dato de que el radio vale 22 sobre 7. Jovencitos, ¿cuánto te va a salir el radio? 14 centímetros. Listo, la clave correcta, muchachos, es la letra C de casa. Muy bien. Muy bien, jovencitos, ahí tenemos la resolución del problema número 4 de tu material de clase. Vamos al problema número 5. Ahí está, problema número 5, jóvenes. A ver, ¿cuál es la respuesta en el problema número 5? ¿Alguien ya la hizo? Isabel dice que sale la letra D. Isabel dice que sale la letra D. A ver, ¿alguien más? A ver, dame un minuto, por favor. Sí, regreso, voy al baño. Dame un minuto, por favor. Anda resolviendo ese problema.
¿Listo, jóvenes? A ver. A ver, dame una respuesta, jovencitos, para ese problema. ¿Cuál sería la clave? A ver, ¿cuál sería la clave? Isabel dice la letra D. Katia dice la letra E como respuesta. A ver, ¿qué más? Bien, vamos a resolverlo. Dice, se muestra la figura de un péndulo cónico que gira a razón de 10 radianes por segundo. Te están dando como dato la rapidez angular. 10 radianes por segundo. ¿Estamos? Son 10 radianes por segundo. Ya está. Ahí está. Y sabemos que la longitud del arco, o sea, la longitud de la cuerda, esta longitud de acá, jovencito, esta de acá, esta de aquí, vale 20 centímetros, ¿no? Vale 20 centímetros. Y el ángulo que forma acá va a ser de 37. Calcular la rapidez tangencial, ¿no? Que pide la tangencial. Te piden la tangencial. Bueno, vamos a hacerlo al ojo. De la figura, esto de acá vendría a ser el radio. ¿Cuánto te valdría el radio, jovencitos? De acuerdo a la figura. ¿Cuánto vale? 12, ¿no? 12 centímetros. Entonces, se sabe que hay una relación entre la tangencial y la angular, que sería justamente esta relación, ¿no? Velocidad angular por el radio. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso, no? La tangencial es igual a la angular por el radio. ¿Sí? Esa es la relación. Entonces, la tangencial sería la angular, que vale 10, multiplicado por el radio, 0,12. Ojo que lo estoy pasando todo el sistema internacional. Esto sería 10 radianes por segundo. Y el radio sería 0,12 metros. Con lo cual, muchachos, me saldría 1,2 metros por segundo. La clave correcta sería la letra D. Nada más, eso es todo. Eso es todo, jovencitos. Eso era lo que nos estaban pidiendo calcular en el problema. El valor de esa velocidad. El valor de esta velocidad. Muy bien. No, te están diciendo a razón de, pero fíjate las unidades, pues. Fíjate las unidades. Si están en radian por segundo, te están hablando de omega, que es la rapidez angular. Si te dicen gira con 10 metros por segundo, se refiere a la velocidad tangencial. Entonces tiene que fijarse en qué unidades está expresado. Estamos en las unidades. Por análisis dimensional, mi estimada Isabel, el radián desaparece cuando se multiplica con el metro y segundo. Desaparece automáticamente por análisis dimensional.
Muy bien. Listo, pasamos a la pregunta número 6. Vamos a la pregunta número 6. Dice, un disco gira con una velocidad angular constante y los puntos periféricos tienen el triple de rapidez tangencial de aquellos puntos que se encuentran a 5 centímetros más cerca del centro del disco. Hallar el radio del disco. Ah, ya, perfecto. Listo. Ahí está, mira. Ahí está el disco. Dice que los puntos periféricos, por ejemplo, este es un punto periférico. A, punto periférico. Punto periférico. ¿Qué significa un punto periférico, jóvenes? Significa que es un punto que está al borde. ¿Estamos? Es un punto que está al borde. Ese es un punto periférico. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, ese es un punto periférico. Listo. Ahora, ¿qué más nos dice? Los puntos periféricos tienen el triple de rapidez tangencial. O sea, aquí su rapidez va a ser 3v de aquellos puntos que se encuentran 5 centímetros más cerca al centro. 5 centímetros más cerca al centro, miren. O sea, desde el punto A pasamos al punto B, que se encuentra 5 centímetros más cerca. Se supone que todo este es el radio, ¿no? Listo. Este es el punto B. Y va a tener una rapidez tangencial V. Si te has dado cuenta, todos giran en el mismo eje de rotación. Todos presentan el mismo eje de rotación. Listo. La pregunta es, jóvenes, la pregunta ¿cuál es? Según el problema, ¿cuál es el radio del disco? Jóvenes, una pregunta, A y B están en el mismo disco, ¿no? El punto A, el punto A es el punto periférico. Dice que tiene el triple de rapidez que un punto que se encuentra 5 centímetros más cerca al centro. Más cerca al centro. Este es el centro. 5 centímetros más cerca. Significa que su radio de él va a ser R-5. Va a ser R-5. Ese va a ser su radio. Ahora, vamos a indicarlo aquí. Los puntos
A y B se les llama concéntricos. ¿Por qué se le llama concéntricos? Porque están girando en el mismo disco y con el mismo eje de rotación. Con el mismo eje de rotación. Se le llama concéntricos. A y B son concéntricos. Si son concéntricos, ¿qué se cumple? El angular de A es igual al angular de B y va a ser igual al angular del disco. Entonces, se arma esta relación. Tangencial de A sobre su radio es igual a la tangencial de B sobre su radio. Jovencitos, la tangencial de A, 3V, sobre el radio, que es R. Para B sería V y su radio R menos 5. V con V se va, pasa a multiplicar 3 veces R menos 5 va a ser igual a R. SR menos 15 es igual a R. El radio me va a salir 7,5. ¿No? La clave correcta sería la letra A. Comparten la misma velocidad angular. Cuando son concéntricos, van a tener la misma velocidad angular. Profesor, una consulta, y si diría 5 centímetros cerca al centro, ahí cambiaría el valor que se pondría de V3 a V, sería Claro, hacia el centro, ¿no? claro, porque si tú dices 5 centímetros, ¿cómo dijiste? 5 centímetros 5 centímetros al centro. al centro. Al centro. O sea, sería esto. Claro, ajá. Ah, ya, Claro, pero acá te dicen 5 centímetros más cerca. Más cerca. Ya, es este pedacito. ¿Cuándo son concéntricos? Vuelvo a repetir. ¿Cuándo son concéntricos? Cuando están en el mismo disco, mismo eje de rotación. No, no, mi estimada Semana, porque como ya le acabo de explicar a tu compañera, 5 centímetros más cerca al centro, más cerca al centro, o sea, este pedacito vale 5. Las velocidades angulares, mi estimado Roberto, angulares, las angulares, no las tangenciales, las angulares.
Muy bien. Y Xiomara. Gracias. A ver, vamos al problema número 7. Vamos al problema número 7. En el problema número 7, jóvenes, en el problema número 7, vamos a tener lo que se llaman discos tangentes. Entonces, si los discos giran tangencialmente, ahí está, allá la rapidez angular, allá la rapidez angular del disco B. Se sabe que el radio de A vale 6 centímetros y el radio de B va a ser 15 centímetros. Y la rapidez angular de A va a ser de 10 radianes por segundo. Jóvenes, acá los discos son tangentes. Discos tangentes. Son discos tangentes. Cuando son tangentes, se cumple lo siguiente. Tangencial de A es igual a la tangencial de B. Sus rapideces tangenciales son iguales. Voy a escribirlo. Rapidez tangencial. Tangencial iguales. Iguales. Entonces, se cumple esta relación. Angular de A, radio de A, angular de B, radio de B. ¿Estamos? ¿Sí? Apúntalo. Apúntalo. Jovencitos, dame el angular de A. Va a ser 10. Su radio, 6 centímetros. La angular de B es la que quiero. Su radio, 15 centímetros. Entonces, resolviendo eso, la angular de B me va a salir 4 radianes por segundo. Centímetro con centímetro se va. ¿Sí? Entonces, acá la respuesta sería la letra C de casa. Muy bien, entonces ya tenemos resuelto el problema número 7. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Todavía nos queda una hora más. Así que, por favor, lo de la encuesta no lo vayan a resolver todavía. ¿Ya? Todavía nos queda una hora más, así que vamos a continuar después, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos resueltas las 7 primeras preguntas de nuestro material. En la siguiente hora nos faltaría resolver las otras 8.
No, perdón, 11, ¿no? No, que están bastante sencillas y accesibles. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Muy bien. Bien, jovencitos. Ahí nos quedamos. ¿Ya? Ahí nos quedamos por el momento. Luego vamos a continuar, ¿correcto? En nuestra hora del día de hoy. ¿Sí, chicos? Bueno, me despido. Muchas gracias, jóvenes. Y nos estaremos viendo. ¿Sí? Nos estaremos viendo más tardecito. ¿Ya? No se olviden que todavía nos queda una hora más. Bien, jóvenes, cuídense, nos vemos. Hasta luego.